La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Hatari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. ¿Cómo está, Hatari? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Arsenio, mucho gusto, buenas tardes. Saludar también a toda la audiencia de F Mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hatari, sobre esa supuesta división que se ha hablado dentro de la FENOCIN, supuestamente su presidente, Gary Espinosa, había acordado abrir estas mesas de diálogo, pero usted, según entiendo, dijo que no se iba a reunir hasta que no se congele el precio de los combustibles. Bueno, ¿existe o no existe esta división interna en la FENOCIN? Bueno, para el conocimiento público, desde que asumí la vicepresidencia en la FENOCIN, pues dije que siempre voy a defender la lucha histórica de la FENOCIN, y en ese marco lo seguiré haciendo. En la FENOCIN no hay una división, para que quede claro para todos los medios y para la ciudadanía. De alguna manera, algunos medios de comunicación han tratado de tergiversar que la FENOCIN está dividido. No está dividido, sino que ha habido algunas dificultades de no coordinación con la agenda, y para lo cual, como es de conocimiento público, toda la estructura de la FENOCIN se acercó a dialogar con el gobierno, y sin embargo no ha habido resultados frente al caso, como es en el caso. A ver, pero usted dice que es una falta de coordinación interna. Una falta de coordinación, usted menciona que es una falta de coordinación, que no habría una división, que hay un poco de descoordinación al interior de la FENOCIN, pero sin embargo, mientras se instalaban dos de estas mesas de diálogo, usted participaba junto a otros líderes de la organización, de otras organizaciones sociales, en una rueda de prensa convocando a las manifestaciones en contra de las políticas del gobierno y el incremento, obviamente, que es el pedido de ustedes, del precio de los combustibles. ¿Qué pasó ahí? O sea, ella no es una descoordinación, unos están completamente por el otro lado y mientras unos están tratando de hacer las mesas de diálogo, usted está convocando a manifestaciones. Desde el Consejo Ejecutivo Nacional, desde el CEN, desde la dirigencia nacional, hemos decidido dos cosas: de seguir en el diálogo, pero al mismo tiempo vamos a seguir en las luchas, porque a través de las luchas la organización se ha reivindicado para que se respeten los derechos de cada productor, de cada campesino. Entonces, no vamos a descartar, dejar al lado el tema de las luchas sociales. Sin embargo, igual vamos a seguir en el diálogo. No es que estamos dividiendo. Usted sabe que el tema, específicamente en la mesa de diálogo, que es el tema netamente de combustible, pues no ha habido ese acercamiento, no ha habido ese resultado. Yo he estado al frente y representante de esta mesa. Sin embargo, el gobierno no me ha informado frente al caso qué es lo que vamos a dar. Nosotros hemos propuesto varias alternativas frente al incremento del combustible, pero no ha habido resultados. Es por eso que... Pero entonces sí se acordaron, Hatari, las mesas con su participación. Es decir, ¿usted estuvo de acuerdo en que se planifique estas mesas de diálogo? Exactamente, ¿Ya? O sea, todos estamos de acuerdo, no es que no estamos de acuerdo. O sea, he dicho hasta en la rueda de prensa, no descartamos el diálogo. Sin embargo, queremos un diálogo que sea un diálogo con resultados, no un saludo protocolar o mediático. Entonces, yo no estoy descartando el diálogo, estoy buscando el diálogo, pero que sea un diálogo con resultados, porque nosotros estamos presentando, desde la postura de la FENOCIN, es que se congele el precio de los combustibles. Es por eso que hemos dicho, si el gobierno no congela el precio de los combustibles, en el caso específico de la mesa de los combustibles, nosotros nos acogeremos al derecho a la resistencia, que en otras mesas pueden seguir continuando, pero en el caso específico, pues nos acogeremos al derecho a la resistencia. Eso es lo que hemos dicho, y eso es lo que se ha discutido dentro de la FENOCIN. Las otras mesas, en cambio, sí se van a reunir y se acordó dialogar con el gobierno sin que exista el congelamiento inmediato de los precios de los combustibles. Exactamente, o sea, hemos dicho de que se dé el diálogo en otros casos, que es el tema de educación, salud, el tema de la flexibilidad laboral, que son temas más secundarios, pero sin embargo, el tema del incremento del precio del combustible
que es un problema nacional, incluido el tema del extractivismo, el tema de la ley creando oportunidades, siendo temas de manera general, que son problemas nacionales. Frente a eso, hemos dicho y han dicho las organizaciones básicas que debemos estar unidos frente a los problemas nacionales, unidos pero no revueltos, siempre defendiendo la lucha histórica de nuestra FENOCIN, defendiendo la lucha histórica de nuestros productores del campo, del campesino, del indígena, del afro, del matubi. Sin embargo, Hathari, según el anuncio del Ministerio Ministerio de Gobierno, en la tarde también se resolvió aumentar 2 mesas de diálogo más. Una sobre los combustibles y los subsidios y otra sobre el desarrollo amazónico. Y se tratarán, dijo, por separados salud y educación. Entonces, ¿usted no va a ser parte de esa mesa que se va a incluir esta tarde? Recientemente, el día de ayer, acaban de armar una mesa específicamente para analizar el tema de combustibles, cuando antes no estaba. Entonces ahí es nuestra crítica, porque estamos buscando dialogar, no es que no estamos buscando dialogar. Inclusive cuando estábamos reunidos con el gobierno, dijimos de que queremos una mesa específicamente para el tema de combustible, porque es un tema álgido que genera mucha problema, sobre todo a nivel nacional. Entonces, frente a eso, hemos solicitado de que se crea específicamente una mesa de diálogo. Obviamente, que se dé un análisis técnico dentro del precio de los combustibles. Y usted sabe, ayer recién, después de las 3 de la tarde, tratan de crear una mesa propiamente para el tema de los combustibles. Es decir, han invitado para el día 21. Obviamente, si es que hay esa invitación desde el gobierno, estaremos ahí dando nuestro criterio y la postura de la FENOCIN. ¿Cuál es nuestra postura? De que se congele el precio de los combustibles de acuerdo al nivel socioeconómico de las clases sociales. Ok, ustedes insisten en su pedido de que se congele el precio de los combustibles, pero mientras tanto sí se van a sentar en la mesa para hablar del tema de los subsidios y del combustible. Exactamente. Nosotros cuando estábamos con el diálogo con el gobierno, ¿qué hemos propuesto? Hemos propuesto como 4 o 5 propuestas. La primera propuesta era de que primero derogue el decreto 1054 y fije un precio adecuado de acuerdo al nivel socioeconómico de cada clase social. Tampoco fue acogido. Luego, con la finalidad de dialogar y por respeto al pueblo ecuatoriano que está sufriendo una crisis económica, ¿qué hemos dicho? Congele el precio del combustible de acuerdo de la fecha del 12 de septiembre al 11 de octubre, hasta que las mesas fijen un precio adecuado para el precio de los combustibles. Tampoco fue acogido, que era un precio dable, adecuado del mes anterior para poder sentar y conversar. No se dio, más bien el 12 de este mes subió el precio de los combustibles y eso nos afecta más a los productores. Sí, han hecho varias mesas de diálogo, usted tiene razón, han hecho ustedes sus propuestas, han dialogado en varias ocasiones, no es esta la primera vez. Sin embargo, hasta el momento, como vemos y usted mismo lo ha dicho, pues no se ha llegado a ningún consenso entre las partes, ¿no? Y eso preocupa a toda la ciudadanía. ¿Cuáles son las expectativas de la FENOCIN específicamente de estas nuevas mesas de diálogo como la que hoy se va a plantear, en donde se va a tratar el tema del combustible? ¿Cuáles son ahora las expectativas, ya que como usted mencionó, pues hay varias propuestas que ustedes han hecho y que no se han acogido? A ver, lo que la FENOCIN plantea y lo que hemos dicho desde los dirigentes de la FENOCIN, de que se congele el precio de los combustibles de acuerdo al mes anterior. Luego, en las mesas técnicas, analizaremos cuánto es el presupuesto del Estado, cuánto ingresa del petróleo, de la minería al Estado, cuánto es la deuda del Estado, cuántos son los reingresos que paga el Estado, los funcionarios, y dónde está el dinero que antes subsidiaban a los combustibles, en qué se está invirtiendo. O sea, a eso nos estamos invitando, a hacer un análisis técnico, económico, de acuerdo a la situación actual que vive el país, y frente a eso, congelar el precio del combustible y buscar soluciones al país, porque usted sabe... ¿Y ustedes plantean alguna solución? Porque sí, están planteando que se analice lo que ha pasado hasta el día de hoy, pero ¿se plantea una alternativa? Obviamente, podemos plantear una alternativa, viendo el presupuesto del Estado, de acuerdo a cuánto ingresa
la situación económica del Estado, desde el petróleo, de la minería, cuánto ingresa al Estado y dónde se está invirtiendo también el dinero que se subsidiaba antes en el incremento del combustible. O sea, todo eso se puede hacer el análisis técnicamente. Bueno, ahora que ha cambiado el precio y está en alza, ¿no?, el precio del barril de petróleo. Pero ahora, que me quede clarísimo, porque ya no me queda poco tiempo, pero quiero estar clara en este tema. ¿Ustedes sí están dispuestos a dialogar? ¿Van a sentarse nuevamente a las mesas a conversar? Mientras tanto, ¿van a ir a paralizaciones, a marchas o no? ¿O primero van a sentarse a dialogar? A ver, si el gobierno no resuelve el problema del precio del combustible, nos vamos a ver, pero las mesas son justamente para resolver el tema. Las mesas son para sentarse, dialogar y resolver el tema. Y en la mesa que se va a realizar el día 21, que es este jueves de esta semana, no resuelve los problemas que está viviendo el país, sobre todo en el tema del precio del combustible, pues nos acogeremos al derecho a la resistencia. Eso hemos dicho, como la FENOCIN históricamente se ha venido reivindicando al derecho a la resistencia. Entonces, frente a eso, pues es nuestra postura. Y esa es la postura técnicamente para buscar soluciones por el bien del país. Esa es la postura en común de todos los líderes de la FENOCIN, entonces. No están los unos pensando en que van a esperar más, en que no se van a ir a paralizaciones, a manifestaciones o a resistencia, o todos están de acuerdo en lo que usted nos acaba de decir. A ver, el 26 es el paro nacional, como es de conocimiento público. Así se ha manifestado desde el Parlamento Intercultural de los Pueblos. Pero si el día jueves o en el transcurso de estos días la FENOCIN, conjuntamente con el gobierno, no resuelve el tema del precio del combustible, nos acogeremos al derecho a la resistencia. Obviamente que vamos a ir cuando estamos en un estado de excepción declarado por 60 días. ¿Perdón? Aún cuando estamos en un estado de excepción que está declarado por 60 días, usted sabe que los estados de excepción tienen ciertos límites en la movilidad humana, en la asociación, son límites que tienen los estados de excepción por naturaleza. Aún así, van a ir a la manifestación. No somos ingenuos en este país. Los pueblos y nacionalidades que históricamente hemos sido subordinados por los gobiernos de turno y por una cierta clase burgués que hay aquí en este país, nos han tratado de engañar y nos han tratado de controlar con el poder del Estado que tienen. Buscaremos algunas estrategias con la finalidad de seguir resistiendo en pie de lucha lo que está el país y sobre todo los pueblos están viviendo frente al precio del combustible, una crisis económica bien fuerte. Yo le agradezco muchísimo, Hathari, por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Que pase bien. Saludos a toda la audiencia. Buena tarde. Hathari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.